de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y como siempre nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico, con quien ahondamos más en la información veraz y oportuna de nuestra amada Bolivia. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El mundo político nos encuentra en una nueva creciente con miras a una desestabilización del gobierno del presidente Arce, intentona que está tratando de articularse nuevamente a partir de los grupos que se presentan bajo un barniz de disimulo democrático a lo más reaccionario, fascista y neoliberal en nuestro país. El Colegio Médico, por un lado, el CONAVE, que anuncia movilizaciones a partir del 6 de agosto, el CONAVE que fue punta de lanza en el golpe del 2/19 a la cabeza de Waldo Alpazazín, pronunciamientos de sectores de los policías en situación de retiro, excomandantes militares en situación de retiro que amenazan y advierten que no van a permitir que se juzgue a los militares, que debemos rendirles pleitesía y respeto a las Fuerzas Armadas, o por lo menos a ese sector fascista de las Fuerzas Armadas. Pues bien, la justicia viene actuando lento, pero actuando al cabo, y varios militares involucrados en la matanza de Sacaba, de Sincata, de Guayani y del Pedregal han sido puestos en detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, uno en la cárcel de Patacamaya, en una provincia del departamento de La Paz también, y el otro en la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz. Ellos son los que estaban al mando de las tropas que vienen siguiendo. ¿Cuál el fin de todas estas amenazas y demás? El informe de la Universidad de Salamanca da
el toque final a lo que habíamos venido discutiendo hace bastante tiempo en una falsa discusión, hay que ser ciertos, porque la vulneración constitucional, el pisoteo del reglamento de debates de la Asamblea Plurinacional estaba totalmente establecido. Hubo una autoproclamación, hubo un asalto al gobierno, se ejerció violencia para obligar a las denuncias de toda la línea sucesoria constitucionalmente nombrada y asaltaron el gobierno. Asaltaron el gobierno para tener las arcas a su disposición y asaltar la economía del Estado boliviano. Ante este informe, que es contundente y que además viene con anterioridad, respaldado por la Universidad de Massachusetts, por la Universidad de Harvard, por una investigación del New York Times, por otra investigación de otro periódico norteamericano, el Washington Post, y 2 universidades también. Se acabó, se cayó la cortina que no podía sostenerse por mucho tiempo de una sucesión constitucional primero, pero sobre todo se cayó la cortina del golpe de Estado. Se cayó esa cortina que ellos usaban sobre que hubo fraude electoral para cubrir el golpe de Estado. Golpe de Estado que se materializó posteriormente con las masacres. Se han vulnerado los derechos humanos en Bolivia. Se ha vulnerado la libertad de expresión. Se ha vulnerado la libertad de locomoción. Se ha vulnerado derechos principales y constitucionales de cada ciudadano boliviano. Se ha pisoteado la Constitución. Y hoy que la justicia viene reclamando su presencia de todos los que vulneraron la normativa, hoy se quieren rearmar. Se quieren rearmar, pero aquí hay que ser claro. El pueblo no va a estar con los brazos cruzados ahora que sabemos cómo se ha hecho todo el lío. El informe de la OEA nunca dijo nada. El informe simplemente fue la tapadera que se usó para el golpe de Estado, para desencadenar el golpe de Estado, para darle un barniz de protesta social a lo que era literalmente un alzamiento armado, militar, policial y civil. Las bandas paramilitares empezaron a aflorar. Parecía que hubiésemos retornado a los años 70, cuando los famosos marqueses, una pandilla de delincuentes en Bolivia, hacía de las suyas bajo la protección de los militares de la dictadura y en motos y cadena en mano, al estilo de las pandillas que se veía por ese tiempo en las películas norteamericanas, entraron a atacar a los estudiantes de la Universidad San Andrés en La Paz. Grupos paramilitares también atacaron la Universidad René Gabriel Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Los grupos paramilitares encabezados por el padre de Carlos Valverde, que escribe acá en Bolivia, que dice que es periodista, el fascista de su padre, Carlos Valverde, también de nombre, empezó y comandaba esto, ¿saben qué? Junto a Pipo Camacho, al Papi Camacho. Ese era su apodo del padre del actual fascista Fernando Camacho. Entonces no hay que extrañarse que en Bolivia la reproducción del mal de los fascistas que aqueja nuestro país ya es genético. Aquí se va reproduciendo la casta oligárquica y asaltante del gobierno y del Estado, para ser más cierto, en formas totalmente atrevidas
¿no? La familia Camacho se hizo de la distribución de gas en tiempos neoliberales y construyó una fortuna a partir del no pago de impuestos. Y en el golpe del 2/19, lo primero que hace Fernando Camacho, el golpista, es hacer con Yanine Áñez posesionar como director de impuestos nacionales a su director económico de una de sus empresas, y lo primero que hace este señor es condonarle la deuda de más de 40 millones de bolivianos a las empresas de Camacho. También asaltan la línea BOA, Boliviana de Aviación, reduciéndole los vuelos, cortándole las rutas y entregándoselo a Amazonas, una línea aérea privada, donde la esposa de Fernando Camacho es la socia mayoritaria, y además toda la dirección, la gerencia y todo el personal administrativo de BOA es copado por los administrativos y empleados de la línea privada Amazonas. Posteriormente, Luis Franco, que en primer lugar tomó la dirección de BOA, es transferido a la empresa de comunicaciones Entel, y hoy está enfrentando un proceso por un desfalco de casi $500,000 que habrían pagado a una empresa fantasma. Como verá el pueblo boliviano, podrá saber la América, aquí no se hace, los neoliberales no hacen política, hacen negocio. Aquí se preocupan de sus bolsillos, de asaltarlo al gobierno, y obviamente estamos buscando una reconciliación en Bolivia, porque no puedes vivir en constante conflicto. Una reconciliación que pasa primero por la obtención de justicia. Si no hay justicia, no habrá reconciliación, no habrá paz y no podremos vivir siempre. Parece que las cosas se encaminan a un nuevo enfrentamiento entre dos posiciones muy claras. La posición del pueblo, que está hoy en el gobierno, que es el Movimiento al Socialismo, un partido construido en base a los sindicatos, las federaciones, el partido y el instrumento de los más humildes, y la representación dispersa, pero a la final encabezada en algunos lugares por ciertos sectores que piensan y desean volver nuevamente a la vieja república, al sometimiento de nuestro pueblo y a los días de hambre y frustración. Estaremos informando qué es lo que ocurre en los siguientes días. Un abrazo a toda la América Latina. Gracias, Gustavo. Y para continuar ahondando en el acontecer informativo boliviano, en esta ocasión nos apoyamos en nuestro superpana Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachun Coca, emisión internacional a través de Así es mi tierra con Bolivia, programa que se emite desde Venezuela? Les habla Gabriel Villalba Pérez desde La Paz, Bolivia. Saludar a mi gran amigo Alejandro y saludar también a Gustavo Torrico. Bueno, lo más sobresaliente en el panorama informativo y político en Bolivia, sin lugar a dudas, ha sido la declaración de sobreseguimiento en el proceso denominado fraude electoral 2019. La oposición boliviana ha tenido más de un año para demostrar que efectivamente el 2019 existió un fraude monumental, como ellos lo calificaron. No pudieron sustentar aquel informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, que ni siquiera se han detenido a leerlo, que además pormenorizadamente dice que no existió un fraude, sí irregularidades, pero esas irregularidades bastaron para convulsionar toda la ciudad. O sea, esa justificación de irregularidades y de supuesto fraude, informe emitido por la OEA y su maquinación política por parte de el señor Luis Almagro, secretario general, bastaron para que
se conformen todos estos grupos irregulares: Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, motines policiales, recomendaciones de militares a renunciar, terminando finalmente con Yanine Áñez con la banda presidencial. Bueno, el peritaje de la Universidad de Salamanca determinó que el denominado caso, además de múltiples otras investigaciones y peritajes, ¿no?, declaraciones informativas y demás, determinaron que en Bolivia jamás existió fraude electoral. Esperemos que a partir de esta determinación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado, los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia no sigan diciendo supuesto golpe de Estado, ¿no?, y sigan manejando alegremente en sus titulares fraude electoral 2019. Esperemos que tengan un poco de ética, un poco de vergüenza histórica mínimamente, y se refieran categóricamente ya al hecho de que en Bolivia jamás existió un fraude electoral, y por el contrario sí existen todos los elementos que especifican, determinan y avalan la existencia del golpe de Estado de noviembre del 2019. Como siempre, la mentalidad pitita, tan reducida, tan básica, tan negacionista de la realidad, ha dicho: no, pero ese peritaje, ese informe de la Universidad de Salamanca no tiene valor, lo han hecho solamente unos cuantos. Tratando de desvirtuarlo, ¿no?, tratando de cambiar la realidad social. Falta que digan que nunca han habido 38 muertos en Bolivia, falta que digan que nunca existieron más de 1000 heridos, falta que digan que nunca existieron más de 1500 detenciones ilegales, que el ministro Arturo Murillo era una santa palomita, al igual que Fernando López. Falta que digan eso y nieguen descaradamente la realidad. Y aunque ustedes no lo crean, lo han hecho también a través de los medios hegemónicos de comunicación, diciendo: no, en Sencata querían hacer volar una planta de gas, entre ellos se han matado. En Sacaba no, eran terroristas cubanos, venezolanos, que se han disparado entre ellos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas se tiene que investigar todos estos hechos. El informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes también es sumamente importante para determinar las vulneraciones a todos los derechos humanos fundamentales que existieron en Bolivia, y además también ir quebrando poco a poco con esta mentalidad de los pititas, que ahora niegan el informe de la Universidad de Salamanca, ese peritaje, pero en su momento también negaron los informes del CPR. No, el CPR, que después, a pesar de que es de Estados Unidos, es un informe que no tiene sustento. Negaron también el informe de la CELAC. No, la CELAC, un grupo de amigos comunistas. Negaron el informe del Washington Post. No, Washington Post pagado por el masismo. Negaron el informe del New York Times. No, New York Times, no, es diario comunista. Negaron también los informes de la Fundación Carolina, negaron los informes del Massachusetts Institute of Technology, MIT, negaron los informes de la Universidad de Pensilvania, y esa es su triste y reducida comprensión de la realidad política y de los hechos acontecidos en Bolivia. La negación de absolutamente todo, y se basan en los medios hegemónicos de comunicación como Unitel, en su momento Bolivia TV con el régimen de Áñez, la Radio Panamericana, Página 7 y todos los medios cohesionados en contra de el movimiento del socialismo como representación de los sectores más populares. También en Bolivia se tiene mucha esperanza. De hecho, participaron nuestros principales líderes del movimiento socialismo, Evo Morales, Andrónico Rodríguez, en la toma de posesión y juramento del presidente Pedro Castillo del Perú. Se tiene una propuesta de restablecimiento del gabinete binacional entre Perú y Bolivia, pueblos hermanos unidos por lazos de hermandad cultural, política
histórica, que son lazos indisolubles, independientemente de los gobiernos. Ahora, con esta coincidencia ideológica y en pro de las grandes mayorías nacional populares, tanto del Perú como de Bolivia, pues se tiene que trabajar en esa rearticulación de la patria grande. También Lula da Silva ha propuesto nuevamente la articulación de un Banco del Sur, como en su momento fue la creación del Banco del Sur con la moneda común del sur, que iba a ser el sucre, ¿no? Esperemos que esas intenciones políticas de integración regional fuerte y creciente pues lleguen a concretarse de la mano de nuestros liderazgos regionales históricos. Por otro lado, también la oposición boliviana ha buscado y rebuscado, le ha buscado 3 pies al gato, 6, 7 o 1000 pies al gato en el marco de una ley que se ha tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es la ley que aprueba la Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Simplemente consta de 7 artículos y un anexo de estrategias y acciones que debe realizar el Estado boliviano en el marco del GAFI. ¿Qué es el GAFI? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que Bolivia es miembro. Este Grupo de Acción Financiera Internacional del año 2013 emitió diferentes recomendaciones al sistema financiero boliviano en torno a su fortalecimiento y a la lucha contra los delitos financieros más comunes, y además contra la legitimación de ganancias ilícitas que financia los delitos del narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas, entre otros delitos, ¿no? Entonces, esta estrategia lo que está haciendo, además ha sido trabajada por 29 instituciones del Estado boliviano, busca fundamentalmente cumplir los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional para que Bolivia pueda salir de lo que ellos denominan la lista gris, como países que no han tenido el trabajo gubernamental para paliar o combatir estos delitos de orden de la legitimación de ganancias ilícitas, de orden financiero, ¿no? La legitimación de ganancias ilícitas, el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Pero ¿qué han dicho acá en Bolivia? Han dicho, no, es que ahora todos los productores vamos a ser investigados, los grandes exportadores, importadores, no, es un gran atentado contra la economía. Lo cierto de esto es que sí, todos tus negocios, y puedes ser tú millonario si quieres, si todos tus negocios están en el marco de la ley, no tienes que tener miedo a absolutamente nada. No se está creando un nuevo marco normativo, ni nuevos tipos penales. Pero si tus negocios provienen de estas acciones financieras ilícitas, por supuesto que deberías estar temblando. Es por eso que los medios hegemónicos de comunicación están haciendo el jueguito, el favor a estos personajes, actores económicos de Bolivia cuya fortuna o negocios se encuentran en estas irregularidades o negocios ilícitos. Es por eso que han generado tanta bulla en contra de esta ley. Sin más, es todo lo que tenemos desde Bolivia para informar lo más relevante, lo más sobresaliente del acontecer político, informativo y de la coyuntura nacional, con perspectiva regional e internacional. Les habló Gabriel Villalba Pérez desde La Paz, Bolivia. Les invito a seguir mis redes sociales: Gabriel Villalba Pérez en Facebook, Gabo Villalba también en Facebook, @Gabo Villalba P en Twitter e Instagram. Abrazo gigante. Gracias, hermano querido. Y en otros temas tenemos que el presidente Luis Arce, en un seminario sobre economía y pandemia, detalló las principales decisiones económicas adoptadas por su gobierno para frenar la caída e iniciar la reactivación en curso. Cuando a la mayor parte de la población se le encierra en cuarentenas rígidas como una medida para poder paliar los contagios, en realidad lo que matamos es nuestra demanda. El mandatario, que fue ministro de Economía por más de una década del gobierno de Evo Morales, comparó la economía en cuarentena al coma inducido en una persona que también necesita inducirla para que reaccione. Se reactiva
perspectiva de inversión pública, una variable importantísima que no debió pararse ni siquiera en época de pandemia, porque la inversión pública genera, inclusive cuando nosotros llegamos al gobierno, nos dimos claramente cuenta que había hospitales que estaban ya concluidos, tenían que entregarse y no se los entregaban. Para reactivar la economía se crearon líneas de financiamiento y fomento para la producción y exportación, además de reactivar la inversión estatal. Se creó un bono y se evitaron las cuarentenas mediante campañas de prevención, pruebas de contagio y masivas campañas de vacunación. Ya tenemos ejecutado 235 millones de dólares, una cantidad muy importante entre vacunas, personal médico, reprogramación de saldos de servicio de agua potable, pruebas y medicamentos, los insumos médicos, oxígeno medicinal, equipamiento de hospitales. El conjunto de acciones estatales, según información avalada por organismos internacionales, conduce a prever que este año la economía crecerá por encima del 4%. Son otras entidades que catalogan que Bolivia va a tener un crecimiento importante y va a estar situado entre las 10 primeras economías de América Latina que van a tener un mayor crecimiento. El FMI le asigna el octavo lugar a un 5%, el Banco Mundial en el noveno lugar con 4,7%. Luego de 6 años continuos en los que Bolivia se ubicó dentro de las primeras economías en crecimiento del continente, el golpe de Estado de noviembre de 2019 y el inicio de la pandemia en 2020 provocaron una caída brusca con un decrecimiento de menos 11% del Producto Interno Bruto. Situación que está revirtiendo el gobierno del presidente Arce, que trabaja incansablemente para el restablecimiento de la economía y la paz en su pueblo. Y en un muy buen ejemplo de este arduo trabajo es el comienzo de la tercera y última fase de la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, que producirá fármacos contra el cáncer, mejorará la producción agrícola, entre otros significativos avances. Escuchemos este reporte de RT en torno al tema. Las autoridades de Bolivia junto a la compañía estatal nuclear rusa Rosatom comenzaron la instalación del reactor nuclear que será parte del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el Alto. En la ceremonia de inicio de la obra participó el presidente boliviano Luis Arce. El mandatario destacó la ayuda que Rusia brinda a su país en la esfera de energía atómica pacífica. Gracias a la cooperación de nuestros amigos y socios rusos, estamos superando las enormes brechas tecnológicas que existen para poder poner en marcha este ambicioso proyecto que colocará a Bolivia en los umbrales de la tecnología de última generación. Ello para beneficiar a nuestra población con aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Además, el alto cargo mencionó que es un proyecto sin precedentes, ya que se situará a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La parte rusa, a su vez, se comprometió a que la construcción terminará en el 2024. El trabajo va a efectuarse en 4 etapas y algunas de las secciones del centro empezarán su funcionamiento ya este año, de acuerdo con los representantes de Rosatom. El complejo dedicado a la radiofarmacia preclínica, así como el centro de irradiación, van a ser los primeros en abrirse, seguidos por los reactores nucleares de investigación y un complejo de capacitación. El centro va a trabajar en varias direcciones, tales como ciencia, sanidad y agricultura. Entre sus planes está la fabricación de radiofármacos para combatir el cáncer, así como la investigación de estudios agrícolas y ecológicos. Igualito al trabajo que hizo el gobierno de facto de la señora ninfómana autoproclamada. Ellos solo querían saquear al país para enriquecerse. Ese es el mismo patrón de comportamiento de la derecha en Latinoamérica. En menos de un año de retorno a la democracia, es evidente el enorme esfuerzo del gobierno del presidente Arce en rescatar a Bolivia del fracaso que transversalizó todos los ámbitos del país. Estamos totalmente convencidos que más temprano que tarde, nuestra amada Bolivia retornará a su sitial de honor en el continente. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez.
y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.